La ambientación de terror está guay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, espero que se nos escuche. Bienvenidos a este regreso de Forjadores de Relatos. Como veis, hoy con una invitada de excepción, absolutamente. Creo que hacemos una reentré por todo lo alto, ¿no? La podéis ver, nos acompaña hoy la gran Amparo Montejano. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, Bueno, aquí con vosotros. teníamos muchas ganas de tenerte ya aquí con nosotros algún día para que nos cuentes cositas. Aunque, bueno, sabemos que la salud está ahí, pero bueno, vamos a abusar de ti un poquito. Nada, es Y, para lo que se pueda. y nos acompaña Lorena, Buenas, que encantada, vamos, vaya regreso de la forja espectacular con Amparo y que teníamos, a mí particularmente me hace una ilusión tremenda, pero tremenda. Muchas gracias, Lorena. Estoy más nerviosa, yo creo que es la forja la que estoy más nerviosa. Con eso Bueno, lleva toda la semana con esa sensación, ¿no? Del fan que va a conocer a su ídolo. venga ya, es coña, ¿no? No, no, no. te pueden dar fe ellos, te pueden dar fe. Sí, sí. Jolín, Para mí eres un referente y bueno, tenerte ya aquí me ves. hace una ilusión tremenda. Bueno, ahora nos dirá Vicente si se nos escucha, supongo que sí. Y nos acompaña también nuestro habitual JD Martín, la voz de La Forja. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Madre mía, No me sale muy bien. Bueno, he preparado un programa hoy. Os voy a leer unos textos. Bueno, hoy vamos a tener la voz de JD. No puede estar hoy por cuestiones laborales, pero le sustituye CG Demian, que por fin le tenéis aquí Me he pedido en rostro me he y tirado carne, una ¿no? cara. ¿Cómo? Uy, Algo ha ha huido. pasado. Bueno, como siempre tenemos aquí eh, problemáticas varias. Bueno, nos saludan, sí que vemos por aquí a Vicente, a señor Frankie. Vemos a Ronin SP desde México. Bueno, un placer, un honor. Ana Nebelán, a la que conocimos también en el Día del Tentáculo. Y Frankie, bueno, que está viendo a César por primera vez después de un par de años, ¿no? De colaboración en el Monolito. Solo 2 años. Bueno, pues un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, hoy vamos a romper un poco la dinámica habitual del programa porque vamos a hablar con Amparo. Queríamos preguntarle cositas, sobre todo sobre el reciente Día del Tentáculo, un evento que, bueno, fue una cosa espectacular. Yo pensaba que era la segunda edición, pero es la tercera, me lo dijo Román. Y bueno, tú Ujú. estabas aquí en la organización, como parte de la organización. ¿Cómo fue el proceso de montarlo todo? Yo es que no me lo puedo ni imaginar. Tiene que ser Pues, algo... pues el proceso llevamos desde el 2019 con todo en la cabeza. Queríamos haberlo hecho, evidentemente, en el 2020, pero bueno, con todo lo del tema de la pandemia, decidimos esperar un poquito, ser un poquito prudentes. Y bueno, aunque hemos tenido que esperar 3 años, yo creo que ha valido la pena porque hemos implementado un poquito más el segundo día del tentáculo del 2019. Aquí hemos incluido los juegos de rol, que en la anterior edición no pudimos celebrarlos en el mismo sitio. Había una demostración también de videojuego. Eh, la temática de las charlas o la fórmula de las charlas ha sido a través de podcast, radio. También creo que, bueno, que es algo innovador porque en definitiva eh, es lo que se lleva ahora. Sí. Y bueno, creo que también el tema de cosplay en esta edición ha cogido mucho más protagonismo con la cosplayer profesional, con Motoko, con las chicas de Steampunk Madrid. Creo que hemos eh, es cierto que teníamos, por lo menos para mí, tenía la sensación de que teníamos un listón muy alto, porque yo creo que el 2019 fue, o la sensación mía, no sé, y me vais a perdonar la falsa modestia, pero la sensación mía fue muy buena. Ujú. Y, y es cierto que este tentáculo
pues es como que íbamos viendo que las cosas no iban saliendo como queríamos y nos íbamos poniendo cada vez más nerviosos, ¿no? Y esos nervios, malditos nervios de última hora, de que las cosas parecen que se te caen, que iban a venir, que no iban a venir, que tal. Pero luego yo creo que, no sé, yo creo que luego todo parece como que se arma, solo dejas un poco al azar el devenir y yo creo que luego ya todo se arma y creo que la sensación que yo tuve pues fue muy positiva, la verdad. Por lo menos mi sensación, no sé, y creo que, bueno, pues la retroalimentación que estamos teniendo de cómo ha sido, pues creo que también ha sido, la gente en general está bastante contenta. Hemos añadido puestos de artesanos, Sí, que qué la chulo. segunda día del tentáculo había, pero muchos menos. Ahora hemos añadido un total de 11 puestos de artesanos. Creo que eso también es muy bonito porque la gente puede ver, ¿no?, el trabajo en vivo de los ilustradores, ¿no? Eh, no sé, creo que ha sido creo que ha sido completo. Esperemos que el año que viene todavía es un poquito mejor, si es posible. Hombre, bueno, los tres estuvimos allí como visitantes, ¿no? Y bueno, para mí fue espectacular. Una organización increíble. Me encanta, bueno, yo lo que más disfruto siempre son los puestos de librerías, pero me sorprendió mucho eso, ¿no? Los puestos de ilustradores, había unas ilustraciones, bueno, un Yes. nivel impresionante. El videojuego, los Bien. puestos de artesanos también, qué figuras. No sé qué os pareció a vosotros, qué sensación sacasteis, que para vosotros fue el primero, ¿no? Claro, yo sí, yo en mi caso era el primero y lo primero que se me vino a la cabeza es, Dios, ¿cómo se organiza todo esto? O sea, es que para mí un evento de ese tipo, de esa magnitud, con tantísima gente, yo lo primero que se me vino a la cabeza fue, madre mía, ¿cómo? Como si nosotros, para organizar una forja de 15 días en 15 días, ¿en qué nos vemos? O sea, no sé el tiempo que, bueno, no me puedo ni imaginar el tiempo que se le dedica y cuánta gente se dedica a organizar ese evento, pero bueno, me parece de una dificultad, me imagino, los meses anteriores, Sí, bastante importante. ya te digo que llevamos con ello trabajando mucho tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, sí, los últimos meses han Agotadores, sido me imagino. agotadores y yo no sé qué decir. O sea, yo por un lado tenía ganas de que llegara, por otro lado digo, jo, tanto trabajo y se va a pasar en En un día. 12 horas escasas. Claro. Pero bueno, que yo creo que Merecido. está muy bien en general y hubo mucha, o sea, yo creo que la gente remaba siempre a favor de obras, ¿sabes? Remaba a favor del viento. Entonces, bueno, ahí la gente de Higos, de Edge, Fantasy, Flight Games, que también estuvieron ayudándonos. Bueno, Círculo de Lovecraft, Noviembre Nocturno, Torio, o sea, creo que todos hemos trabajado como cosacos ahí. No, quedó bien, quedó bien. A ver, es Mandamos que un abrazo a todos ellos porque ya digo que bueno, para mí fue una cosa alucinante. Y además y luego aparte asistió muchísima gente. importante porque la visibilidad. Hubo más de 1000 asistentes, llevamos un conteo y hubo más de 1000 asistentes desde que abrimos hasta que cerramos, en apenas 11 horitas, más o menos. Yo creo que se queda Vale. pequeño y que para el año que viene hay que hacer por lo menos una semanita. La semana del tentáculo. Yo, fíjate cómo estoy. No tendrá la menor culpa el tentáculo y que yo perdí la voz. Claro, es que, madre mía, es que Bueno, dice hay recomendaciones, ¿no? Decía Vicente antes que el año que viene no pueden faltar los canapeses de pulpo y que en las próximas Ahí va a haber un ediciones problema, ¿eh? y que haya bares más Ahí va a cerca. haber un Bueno, problema. había un bar por allí, ¿no? Que alguien nos arrastró vilmente a pasar unas horas allí. Y bueno, hay que decir que Amparo, aparte de todo esto, de organizar el tentáculo, ya lo ha dicho, es la directora, ¿no? De Círculo de Lovecraft, la revista, bueno, digital y física. Yo tengo este ejemplar que lo adquirí allí en la anterior edición. Un pedazo de tocho impresionante, Es una maravilloso. reliquia, es una reliquia
Esto es una maravilla, esto no está, vamos, no está parado. trabajo de arqueología el que has hecho. Y a finales del año pasado sacaste tu antología con la editorial Luz Negra, que es Profanación, una antología que por aquí tenemos hasta en la oscuridad, aparece por ahí. Luego, bueno, hablaremos. Yo tengo que entonar el mea culpa porque todavía no lo he leído. Yo estoy en ello. Es una vergüenza absoluta. Una vergüenza absoluta. Pero es que me llegan montañas de libros de las editoriales. Yo voy a retirarme ya y voy a dejar de comprar y de recibir. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? Porque sería tu primera publicación, aparte de la revista. Bueno, en solitario sí. Luego, antologías compartidas. Tengo un huevo. En antologías, Amparo está en todas. Resumiendo, es como Román, está en todas. Sí, o sea, yo creo que mi querido Román y yo vamos a la par, ¿no? Yo qué sé, yo tengo por ahí un huevo de, me perdonáis la expresión, pero es cierto que, a ver, la experiencia de que todo sea tuyo, pues es más bonita. Sin desmerecer las antologías de varios autores que me parece que enriquecen mucho y me parece que se puede aprender muchísimo de los compañeros y el estilo de los compañeros, de los textos de los compañeros. Pero bueno, ya tenía ganas de tener algo yo en solitario, digámoslo así. Y bien, es una experiencia, es pues un poco como el tentáculo. Yo creo que todo lo que merece la pena lleva adosado muchísimo trabajo detrás. Y esta antología lleva muchísimo trabajo detrás, muchos rechazos también, muchos títulos. Es una antología que se ha cambiado, se ha corregido, se ha descorregido, se ha casi sobre la marcha. Pero bueno, creo que estoy orgullosa de este primer producto con el que en definitiva me he lanzado yo sola un poco al escaparate editorial. Estoy contenta. Después de tanto, creo que está bien. Lo importante es no estancarte y bueno, y seguir trabajando y con vistas pues en otros proyectos y con vistas siempre en el futuro. Nunca lo voy a olvidar, yo lo tengo por aquí. Y es mi pequeño, como yo le llamo, y está ahí, y es otro niño más mío, pero bueno, ya toca ir aventurándote en otras cosas y creciendo en otras cosas. No te puedes estancar sería absurdo estancarte en algo. Pues luego te preguntamos sobre qué estás tramando por ahí para el futuro. Bueno, yo tengo 1000 cosas por ahí, pero la cosa que luego salgan, ¿sabes? Yo creo que todo escritor o todo artista tiene 1000 cosas entregadas, en nuestro caso las editoriales, que salgan o no, eso luego ya no depende de uno. Yo creo que cuando tú trabajas mucho en un proyecto y le pones pasión, le pones tiempo, dedicación, pues luego ya todo es subjetivo y yo creo que lo que es encontrar tu trabajo tiene que encontrar el lugar adecuado y el momento adecuado y no siempre llega en el momento correcto ni a las manos correctas, ¿no? Entonces es un poco jugar pues un poco a la ruleta, ¿no? Pero bueno, yo espero que también haya por ahí cosas mías que puedan en algún momento llegar a ver la luz. Y si no, pues tampoco pasa nada. O sea, es que no pasa nada. Yo creo que todo llega cuando tiene que llegar y ya. Ya. Está quizá, bueno, yo quiero que habléis vosotros también, pero es que ese debate es muy bueno. Quizá está sobrevalorado publicar o la exposición del escritor, de la obra del escritor al público. Porque... Y sobre todo la prisa. Yo creo que ahora mismo es que todo el mundo quiere sacar algo, publicarlo ya, que salga ya, que esa publicación triunfe. Y yo creo que esto
vamos, es un trabajo tan de fondo y hay que tener tanta paciencia y tanto trabajo después y tantos fracasos, como antes comentaba Amparo, porque es inevitable. Sí, O sea, que sí. Y que los fracasos, a ver, esto no es hacer apología del fracaso para nada. Yo creo que hay que, a ver, la vida es como es y las decepciones, las frustraciones están ahí, ¿no? Y por cada éxito, entre comillas, que ya sabéis que el éxito también, pues como todo en la vida, es una percepción personal. A lo mejor para una persona el éxito es una cosa, para otra persona, pero bueno, en este caso, por cada a lo mejor cosa que tú publicas, pues evidentemente no has publicado 50. Quiero decir que tienes que ir haciéndote, como todo en la vida, a la frustración, pero yo creo que lo importante es tener esta de decir, no pasa nada, sigo adelante. Y el que no me cojan este relato o que no cojan esta obra mía no es sinónimo de que yo no lo haga bien. Es sinónimo, pues a lo mejor de que pues, no era el sitio adecuado o no era, siempre y cuando, claro, estamos hablando de lo que comentaba Lorena, de que lleves un trabajo de fondo, que yo creo que ese trabajo hay que llevarlo, porque no es solo escribir. Luego es el trabajo ingente de revisar, volver a corregir, volver a corregir. Sí. Luego están los betas que te dan por culo, vuelves otra vez a corregir, te entran las dudas existenciales de yo para esto no valgo, me podía dedicar al pastoreo. Pero bueno, yo creo que es insistir, ¿no? Tantas veces, ¿cómo era eso? No sé si era Nikola Tesla quien decía que había inventado, no, o Edison, había inventado, no sé si eran, yo qué sé, 100 veces que no había inventado la bombilla por una que inventó la bombilla, creo, no sé, no es la frase. Sí. Y todo es eso, o sea que... Y luego el resultado final de todo eso, pues esto, por ejemplo... Y luego también os digo una cosa, muchas veces es preferible no publicar a publicar de cualquier manera. A publicar mal. Sinceramente, yo creo que es preferible ya simplemente yo creo que por amor propio. Yo creo que eso no tenemos que dejarlo, no todo vale. No vale todo. Este trabajo nuestro en este país está infravalorado y no vale todo. O sea, no vale para yo ver un cuento mío en tal sitio o ver una obra mía en tal sitio, dejar que nos pisen o... No. O sea, tu trabajo es valioso, tiene valor y si ni tú misma eres capaz de reconocerlo, ni dar tu valía a lo que haces, no te lo va a dar nadie. Exactamente. Eso es algo también que hoy en día con esta rapidez, porque es que parece que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que salir ya y todo tiene que... Y con tanto medio a disposición... Claro, pero el problema de todo eso es que luego todo tiene una trayectoria muy cortita. El problema es que... Demasiado corta. Nada, o sea, un libro sale y al mes es añejo ya, es viejo. Y es una pena, o sea, los libros deberían de tener un recorrido, una trayectoria mucho más larga y yo creo que es el publicar, cuanto más contenido, más. Y las editoriales, muchas editoriales se mantienen así. Pero bueno, eso es otra cosa que no me voy a... Es un debate de fondo, sí. Es un debate. Tal Por como eso está hoy, editorial. Vamos a recomendar que la gente compre Profanación, que ya tiene... Bueno, va a hacer el añito, ¿no? Dentro de poco. Va a hacer el año. Pues hay que darle vida. Léetelo. Y sobre Profanación, a mí me interesa mucho. Lorena lo ha leído y bueno, sí que me lo comentó el propio Carlos, el editor. Es Carlos, ¿verdad? Que siempre me confundo con él con el nombre, no sé por qué. Es Carlos. Un amor de hombre, a mí me tiene enamorado este hombre. Un abrazo para él. El hilo conductor de Profanación serían los niños. Sí.
El hilo conductor de profanación es, bueno, el hilo conductor de profanación son los niños en la situación terrible ligado a la muerte, digamos así. De ahí lo de cuentos macabros. La muerte se liga a la infancia con, bueno, pues con una simpatía tremenda, como ha sido así siempre. Y realmente es un poco poner de manifiesto que esa edad que consideramos que es la edad de la inocencia, esa edad tierna, esa edad donde parece que todo es fantástico y que pues que no es tan tierna, no es tan fantástica. Y bueno, pues tenemos ahí unos cuantos niñitos, pobrecitos míos, que están, digámoslo así, que malditos. Ese es un poco el hilo conductor, ¿no? Es a través del libro vas viendo cómo se va profanando esos personajes y ese es el hilo conductor de profanación. Y ya te digo, sobre todo el hecho de la muerte es una constante, como esa emoción que tenemos, no tanto la idea de morir, sino la idea de que se aproxima la muerte o la idea de cómo morir, ¿no? Eso que nos produce tanto terror, ¿no? Y nos provoca tanto, pues eso, tanto desasosiego, ¿no? Y un poco es eso, un poco es eso. Un Claro, poco. es que yo creo que precisamente, claro, lo más impactante del libro es eso, ¿no? Porque parece que siempre tenemos la infancia como ese terreno sagrado, ¿no? Ese terreno que no podemos mezclar ciertas cosas con los niños porque te provoca más impacto que si tú ese tipo de situaciones las haces con personas adultas, ¿no? Entonces yo creo que el verdadero impacto de profanación es ese, que entra en un terreno que normalmente moralmente no se suele tocar por eso, porque es demasiado impactante para... Es impactante, por ejemplo, para nosotros ahora, en nuestra situación, en nuestro primer mundo y en estos momentos. Pero yo os lo decía y lo he dicho siempre en las charlas, la infancia era algo que no valía nada. O sea, los niños no tenían ningún tipo de valor social, o sea, no tenían ningún tipo de valor, no valían nada. Empezaban a coger y a cobrar una cierta importancia dentro del núcleo familiar, si hablamos del núcleo familiar, cuando podían empezar a trabajar con 5 o 6 añitos, hasta entonces no aportaban nada y entonces, bueno, pues no se les consideraban, bueno, desinencias realmente de su padre y de su madre, o sea, realmente eso estamos hablando de los hijos legítimos. Pero claro, si nos ponemos a averiguar, o sea, si nos ponemos a investigar y estamos hablando ya de niños ilegítimos, pues ahí entramos ya en todo, o niños, por ejemplo, como en Francia a los niños que tenían algún tipo de minusvalía, de retraso psíquico, físico, les llamaban los niños retardados. Y estos niños eran niños pues, que eran, evidentemente, eran abandonados, entonces ahí entramos en el tema de los niños expósitos, las casas cunas, creo que cuando las mujeres pudieron ejercer como tal algún tipo de derecho jurídico, legal, al respecto del niño, porque los niños eran propiedad del padre, el padre podía reconocerlos o no. Creo, bueno, es un terreno, a ver, es apasionante, pero es terrible. Claro. Por ejemplo, en el Día del Tentáculo, en una de las charlas que tuvimos con Vuelo del Cometa, hablando sobre terrores infantiles, sacamos también a colación de todo esto, porque ahí hicimos 2 especiales, pero sacamos a colación el tema de las baby farms, el tema de las granjas de los niños, ¿no? Como decían los famosos granjeros de los niños, como era algo aceptado que tú pudieras llevar a tu niño allí para que lo mataran. Y bueno, no había ningún problema, la gente pagaba porque se mataran esos niños, había esa doble moral, ¿no? De, por un lado se condenaba cuando eran pillados estos granjeros, pero por otro lado los mismos jueces, los mismos políticos que llevaban esa especie de doble vida, ¿no? De vida libertina, fomentaban este tipo de instituciones, ¿no? No sé, creo que luego aquí también se puede hablar del trabajo infantil, creo que luego ya es un panorama muy amplio y muy terrible, claro. Ahora nos duele mucho y pensamos en todos estos niños, ¿no? Y todas esas almitas que, como yo dije,
pues se han quedado por el camino. Pero bueno, yo creo que lo importante es no volver a pasar eso, no volver no volver a experimentar todo eso, aprender. Yo creo que nosotros los hombres, yo digo que tengo memoria de pez y es verdad, pero claro, me viene de mis genes humanos, porque yo creo que los hombres tenemos memorias de pez y no aprendemos No. de todos los desastres que hemos vivido, de todos los genocidios, de todas las matanzas, ¿no? Todos esos años y toda esa historia que debería de servir para que nuestro presente y con visos a un futuro pudiéramos crear otro tipo de sociedad, no solo para nuestros niños, también para nuestros mayores, en definitiva, porque también nosotros llegaremos ahí. Y sin Claro. embargo, yo, por ejemplo, no suelo ver la tele, no me gusta, pero las noticias que estoy viendo, por ejemplo, de la tele, los mayores que se abandonan, ¿no? Se abandonan bueno, sí, digo se abandonan, porque es que se abandonan muchas veces porque ya no son productivos, ya no valen, y entonces los dejamos aparcados y nos despreocupamos, no nos importa si comen bien, si comen mal, no nos damos cuenta de que ellos han creado y han construido la sociedad que tenemos. Y no sé, o sea, yo creo que es un dolor, que no nos damos cuenta de que todos, si por bienes, vamos a llegar ahí y querríamos unas mínimas condiciones, un mínimo cariño, unas mínimas atenciones, porque en definitiva somos personas, pero los hombres es como que no son, nos cuesta mucho. Bueno, ya. No, por Dios, estamos aquí embelesados. Es que a mí se me van ocurriendo muchas cosas. Yo lo que pasa es que quiero que hable de César. ¿Yo por qué? Yo estoy de espectador, yo voy a admirar a Amparo. Tengo No, aquí pero yo, por mi ejemplo, cuenco para sí lavar. sí quería comentarle a ella, porque hace una referencia al principio a Ana María Matute. Y yo creo que escuchándote hablar es que casa mucho, ¿no? Con lo que ella que vivió de niña el horror de la guerra y precisamente quiso darle voz y quiso reflejar a través de su literatura eso, ¿no? La importancia de esa etapa. Yo creo que lo que tú comentabas, tanto la infancia como la vejez, porque, bueno, yo siempre he dicho que el adulto se enfrenta a los acontecimientos de otra forma, ¿no? Tiene como otros mecanismos, pero tanto el niño como ya la persona anciana, yo creo que deberían de ser para nosotros doblemente protegidos y doblemente cuidados, porque ya son personas que no tienen los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo cuando empecé Profanación y vi la referencia a Matute, ya con eso sabía que... Vamos. Eso es porque en definitiva hablamos de la máxima vulnerabilidad está en la dependencia. Entonces, cuando tú dependes de los demás para todo, pues entonces ahí, claro, tú puedes encontrar, por el camino de tu vida, puedes encontrar unos padres maravillosos, un grupo social que te apoya, que te respeta tu individualidad, respeta tus diferencias, inclusive en esas diferencias. Esto es algo por lo que estamos luchando, ¿no? Con todo el tema del bullying, que por desgracia ahora también está... pero bueno, también como existe el bien, existe el mal, ¿no? Y como hay luz, hay oscuridad, ¿no? Y por desgracia solemos encontrar más escollos en el camino y más oscuridad, más tiniebla alrededor de... Y luego, sobre todo, la diferencia, el ser diferente, es algo que la sociedad nunca no lo perdona, o sea, no se perdona, no se perdona, te ven como un monstruo, los niños niños o las personas que tienen, pues eso, algún tipo de trastorno o algún tipo de... Yo recuerdo que cuando, bueno, con Profanación como ha habido tantas cosas, pero yo recuerdo que hace poco, o sea, hasta prácticamente los años 60, 70, en las casas de salud españolas, a los niños autistas o las personas autistas se las ataba con una argolla a las cañerías o a los radiadores. Y bueno, yo sé que también
la gente, los profesionales que actualmente trabajan en las casas de salud dirán, madre mía, pero las casas de salud tenían esa, que lo vemos en películas, tenían esa fama porque la verdad, claro, era el mundo de la mente es entrar en un territorio vasto, desconocido y entonces las prácticas eran inhumanas, lo que hoy tratamos de proteger, bueno, vamos poco a poco, como sociedad y como especie, como todo. Sí. Intentando aprender de lo que pasa es que lo que tú comentabas, que por más que cometamos los mismos errores una y otra vez, parece que no aprendemos. A lo que me comentabas de Matute, yo tengo por ahí un poemita que si me dejáis 5 segundos os lo encuentro, Por de supuesto. Gabriela Mistral, que también, bueno, también estuvo muy volcada para que veáis que esto es una constante. O sea, Sí. el tema de la infancia, es una constante en la historia del hombre, porque fundamentalmente lo que se buscaba no era tanto la idea de individualizar al niño en esa etapa como educar al niño. Entonces, ¿cómo educabas a los niños que en teoría nacían salvajes? Sí. Tardo un segundo. Sí. Sí, yo aprovecho porque es verdad que en el Día del Tentáculo, uno de los debates que surgió en nuestro encuentro ¿En el bar? académico en el bar fue elementos del terror, ¿no? Buscar un elemento del terror que realmente pueda funcionar en literatura, que es a lo que un poco aspiramos a los que nos gusta el género. Que yo afirmé categóricamente que no existía. Yo creo que los Completamente niños... de acuerdo. Los No niños hay son nada uno... que sea común a todo el mundo. Ya, pero bueno, en vamos. general yo creo que los niños son un elemento porque todos hemos sido niños y los ancianos también. Y todos hemos De sido hecho, adultos. se están Entonces, utilizando últimamente en películas. Porque es muy perturbador, es que es muy perturbador. a ver, Que es algo tan perturbador, inocente, pero que algo tan inocente pueda generar ese tipo de situación. Es lo más perturbador que hay. Todos sabemos que los Pero adultos somos malos. Pero ¿qué es más perturbador? ¿Un niño que sufre cualquier cosa, no sé, un abuso o lo que sea, o un niño malo? ¿Qué es ambos. qué es peor? Yo creo que Es ambos. Son distintos como niveles, ¿no? la película de Chicho Ibáñez Serrador, la de ¿Quién puede matar a un niño? Pues la respuesta es el libro de Amparo. Todas esas personas pueden matar a un niño. Es que en el Pero Bran claro, en hay la de todo. película Hay... realmente el que da miedo es el niño. Sí, Sí, sí. o sea, Mm. es que luego, claro, ahí ya te metes en cómo nacen los niños, son de verdad tablas rasas, son esponjas de lo que ven, del entorno, o hay algunos que nacen con algún tipo de maldad innata, porque hay estudios recientes, estudios de universidad, no me preguntéis la universidad, pero los hay, corrijo, y Mis no me católicos. hagáis. Los mis Hay estudios católicos, ¿verdad? que los pequeñitos ya, a partir de los 6 meses, los bebés ya son capaces de distinguir lo que está bien y lo que está mal. A ver, a nivel muy básico, Que bien pero disimulan, ¿eh? a nivel muy básico, si les ponían con marionetas de un conejito y una vaquita, y el conejito tenía una pelota y la vaquita iba y quitaba la pelota, y los niños como que de alguna manera reprobaban el comportamiento que tenía la vaca. O sea, son cosas que, por eso digo que hasta qué punto los niños son seres buenos por naturaleza desde el momento que No. nacen, o, Ahí está Vicente. o no, o son... o Sí, son sí, o tienen... Lo que dice Vicente. ¿Qué dice Vicente? No, Ah, Los niños son unos cabrones por naturaleza. son bueno, unos pequeños macaclitos, sí. Y bueno, ay, yo, si me dejáis, leo el relatito de Mistral, porque es lo que ella también, pues fue una educadora insigne y luchó muchísimo también por los derechos de los chiquititos, ¿no? Y
Bueno, como a mí me gusta tanto la poesía, yo siempre tengo por aquí a Gabriela y nada, es que es muy chiquitito, o sea, no... Ujú. Y habla, ¿no? Pues eso, de esos niños abandonados, eh, que nadie los quiere, que, bueno, pues que son eh, los hijos del pecado, en definitiva, porque nosotros arrastramos, lo queramos o no, arrastramos esa, llamémosle condena, ¿no? Esa tradición judío-cristiana de los hijos del Sí, pecado y el todo lo pecado original. Bueno, dice así, piecitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío. Piecitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis. Y allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piecitos de niño, dos joyitas sufrientes, cómo pasan sin veros las gentes. Qué aire a clásico y qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Hay que reivindicar también ese tipo de poesía que también mezcla lo hermoso y lo oscuro, ¿no? Lo terrible. Y lo terrible. Lo terrible, Como lo que exactamente. haces tú, JL. Ya, No, yo vamos a aprovechar para bonito, meter la bonito. puñita, ¿no? Bueno, bonito no, pero oscuro sí. Fíjate, me he quedado en blanco. Con el poema me he quedado en blanco. No sé lo que iba a decir a continuación. Porque teníamos una especie de guión, pero bueno, yo Tengo quería más, hacer un tengo poco. más. Quería hacer como Hay, Román cuando entrevistamos a Sí, Bertrand. Fuera guión, rompió correcto. allí la hoja y. hay Estarás un cansada de que poema. te pregunten siempre lo mismo, Amparo. Dime, cariño. Entonces, dinos lo que quieras. No, Que porque no, que hay más. O sea, hay un poema maravilloso de Mario Benedetti que dice que la muerte es como un niño, que lo utilizó Alberto en Noviembre Nocturno cuando hizo la introducción de Profanación. Y bueno, yo tengo por aquí un montón de poemas míos también dedicados a los niños, pero ya no sé si queréis que os lo lea, porque esto ya es un Claro, auto increíble. Pues hombre, claro. si ¿A tienes qué has venido hoy alguno aquí? cortito, ¿de quién es el poema? Has dicho que era de de, Mistral. de Mistral, Eh, ¿verdad? sí, Gabriela Mistral. Pues mira, yo tengo por aquí uno que lo tengo y además lo tengo asociado aquí a todos mis apuntes, mis medio apuntes de profanación. Mira, aprovecho el comentario de Jolly que dice que hay estudios que dicen que cuando va madurando el cerebro, según hay unas ciertas proteínas o algo así, puede haber predisposición a, digamos, la maldad. Y es que lo que iba a decir antes es que hay una película que no he visto, basada en un libro que no he leído, pero bueno, sí que Vaya. me han dicho que está muy bien, que es Tenemos que hablar de Kevin, que va Ah, sí, sobre una conozco el madre libro. y un niño que por lo visto el niño es un Sí, psicópata. Y sí. habla un poco de eso, de la predisposición a la maldad, si nacemos con ello o si es algo que nos viene heredado. Claro, porque los psicópatas adultos habrán sido psicópatas de niños. Claro, No, Eso pero de no, que no. ese siempre se ha desarrolle vendido. de... Claro que ser psicópata no quiere decir que seas un asesino, pero Pero tienes siempre, la... siempre se vende la moto, ¿no? De que el asesino, el psicópata, que es porque ha tenido maltrato, que No, pero siempre. No la todo. Yo psicopatía es creo algo de nacimiento. Lo que pasa es que no por ser psicópata dices voy a matar a alguien. Pero no sé, es que no se puede saber realmente si hay el que llaman gen de la maldad. Es que no se puede saber. yo, Lo que sí es yo creo, en mi humilde opinión, yo creo que lo menos el 70-80% de, del que ejerce un daño o el que maltrata tiene detrás, tiene detrás un escenario. mm, de hecho, bueno, no lo sé si hay criminólogos en la sala y tal, pero em, normalmente cuando hay asesinos en series siempre se estudian unos antecedentes personales, siempre se estudia el entorno familiar, igual que cuando se produce un hecho luctuoso al respecto, por ejemplo, de un niño, o me da igual. Normalmente el entorno cercano nos suele dar muchísimas respuestas a las cosas. Y sí.
que no siempre, ya os digo, no siempre hay, no sé yo, pero hay asesinos en series, o hay psicópatas, como comentaba César, o hay gente que ha tenido infancias felices y que, quiero decir que luego tampoco, tú no puedes echar balones fuera, ¿no? Ya os digo que el mundo de la mente es un terreno increíble y que, bueno, no somos capaces de dilucidar, ¿no? Los pensamientos o qué emoción terrible puede llevar a una persona a creerse un Dios y arrebatar la vida a otro, o maltratar a otro, o no sé, o sea, esto es entrar aquí en un jardín que yo no soy capaz de pisar, ¿eh? No tenemos Sí. las competencias ni los recursos para dictaminarlo, porque realmente es que ni siquiera psicólogos forenses, neurólogos, que tampoco hay un patrón claro del por qué, ¿no? Y cuántas veces los asesinos en serie, no, yo estoy cuerdo, pero ¿por qué lo hacía? Pues porque no podía evitarlo, o sea, quiero decir, Sí. no lo llegan a saber. De hecho, por ejemplo, en los testimonios de estas señoras, de estas enfermeras, por ejemplo, la Jenny Jones, por ejemplo, que mató, yo que sé, a la cantidad de críos que se cargó, o las que se dedicaban a cuidar a los niños en las baby farms, cuando las pillaba la justicia, porque además era una cosa que era sabida, realmente no mostraban ningún tipo de arrepentimiento, ni mostraban nada, porque también depende del concepto que tú tengas de lo que está bien y lo que está mal. Y si tú consideras que lo que estás haciendo encima es un bien social, pues no, ahí evidentemente, si yo considero que está bien pegar, por ejemplo, si yo considero que Hay está que bien pegar a mis enfocarlo. hijos, no, yo estoy obrando bien. Claro, es que es... Claro, es una cuestión moral, ¿no? Un Sí. segundo, porque hay una persona que quiere saludar a Amparo, no sé si se escuchará. Total. ¿José? Hola. ¿Se escucha? Sí, más o menos. Hola. ¿Se oye? Hola, Mal, hola, Amparo, cariño. Mira, ay, Dios mío, estoy en esto, ¿verdad? Mira, ustedes, es que soy un gran admirador del programa y de Amparo, y al saber que estaba, pues tenía que llamar. Además, supongo que hablarán de mí. Soy el gran filósofo. Somos Que no se, ¿Qué dice? no se escucha bien, Parece mira. el primo del profesor PV. ¡Ay, José! José, cariño. Hola, Amparo, no soy José, soy el Jorge Chulo, ¿eh? Cariño. Es que no sé si se escucha, José, que no se escucha muy, creo que no se Se ha escucha escuchado bien. el apellido, ¿no? Chulo. Nada, pues no interrumpo más si no se me oye, ¿eh? Nada, solo quería saludar y que te lo hacéis muy bien, ¿eh? Este coste que se ve un poco oscuro es guapete, ¿eh? También quería decirlo. No sé qué has dicho, pero un beso muy grande, Que el cariño. chico que Y... está oscuro es Lo único guapete. sensato que ha dicho, es lo último. ¿Qué has dicho qué? Joder, os veo en directo. Un abrazo. Que un Adiós. beso. Un beso, José. Un beso, cariño, cuídate. Es que no se le escucha. Sí que me ha dicho que quería llamar por lo menos para saludar, porque a él le hubiera gustado estar, pero como estaba trabajando de tarde no ha podido. Y dice, bueno, llamaré a ver si por lo menos lo puedo saludar, pero no sé exactamente de qué estaba haciendo, eso sí que no lo sé. Pero el pobre trabajando y todo ha sacado 5 minutos para... Pues Sí. eso, no sé, que es un cielo y ya está. Es un crack, JD. Un cielo. Te vamos a dar no me sale la palabra. Vamos a dejar que leas tu poema, Amparo, pero nos pregunta Ronin si podríamos compartir alguna bibliografía acerca de los asesinatos de niños como bien social. Bueno, yo te diría, Ronnie, que buscaras... bueno, yo lo comenté, realmente esto es ir tirando del hilo, esto es ir... yo comenté que a la hora de investigar un poco, vi también un documental que me pareció bonito porque bueno, lo acercábamos a España, lo que es pues eso, a nuestro país, ¿no? Que siempre pensamos que estas cosas pasan y no nos tocan y no, aquí
aquí hay mucho, ¿no? Y mucho soterrado todavía, hay muchos niños en este caso que no, que tienen derechos que no se les están dando, como el reconocimiento de sus padres biológicos, en fin, bueno, muchas cosas. Yo vi un documental en el canal de Extremadura, a quien le guste, pues está por ahí en YouTube, que se llama 52 minutos, Niños Expósitos. Es un documental muy bueno, dura exactamente 52 minutos y bueno, habla pues de las cifras y pues de todos los niños que desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX en España, bueno, pues fueron abandonados, eran los llamados incluseros, los niños del pecado, y eran los llamados niños expósitos porque se exponían en la calle, el padre los exponía en la calle y cualquiera podía recogerlos o bien, bueno, pues eran devorados por las bestias. Llegó a ser el tema de la mortalidad infantil, el tema de estos infanticidios llegó a ser ya tan preocupante que empezaron a hacerse por ello las casas cunas, ¿no? Las inclusas para poder tener a estos niños. Empezó a hacerse, se empezaron a hacer en esas casas cunas, digámoslas así, los tornos. En los conventos, ¿no? en los estos monacales, los edificios monacales, ¿no? Para, bueno, de alguna manera guarecer a estos pequeños que no, muchos de ellos pues iban con la placenta y este documental es bueno pues porque te cuenta cómo era la entrada de un niño, digámoslo así, desde el momento del abandono, quién solía abandonarlos, que hablamos después del entorno familiar, evidentemente, por qué se solían abandonar estos niños, las cifras de cuántos niños eran capaces de pasar las primeras 24 horas de vida, porque en nuestra querida España era más importante que los niños recibieran el bautismo que recibieran leche. O sea, son cosas que... Y bueno, es un documental muy bueno. Y luego, bueno, pues por ejemplo, al respecto de los baby fars, pues creo que es meterte... Es cierto que no hay documentación como tal en español, no hay. Pero bueno, y tienes que remitirte a textos de periódicos, de gacetas norteamericanas, canadienses, inglesas. Pero bueno, hay mucha documentación, es muy extenso y yo creo que es meterte, por ejemplo, infanticidios, niños abandonados, niños del torno, expósitos, las granjas infantiles. Es que de todo esto hay tanto. Es que hasta el propio Oliver Twist nos está hablando de maltrato infantil. Es que hay mucho donde no tengo. Yo de memoria no me sé ahora mismo una bibliografía. No lo sé. Sí se puede buscar, sí. Nos recomendaban también La Cruzada de los Niños. Coquinarte lo recomendaba. Había esto estaba no sé si se refiere a eso, al cómic de Gaiman, o supongo que la historia viene de lejos, ¿no? Era una especie de reversión del Flautista de Hamelin y esa historia tan terrible, ¿no? De la que hemos hablado alguna vez. Los cuentos. Los cuentos infantiles terribles, absolutamente espantosos. Maravillosos. Maravilloso, exactamente. Pues léenos si quieres tu poema, Amparo, que estamos deseando. A ver si os gusta. Bueno, se titula En prevención a los niños que beben caldo. Chorrea, vil, la sangre a borbotones. Llorando andan los muertos por los rincones. El monstruo terrible está en la cocina, vistiendo de humano, en blusa o camisa. Se contenta con nada, le amarga la brisa. Los colores le turban, la luz le aborrece. Es de bosta su cara y su mal se crece cuando, a gritos, las risas fulmina. Es de mica su cráneo, de hierro sus dientes, su corazón de harapos que, orgulloso, urde hilando el orco de almas inocentes. No tiene Satán tanta pericia en destripar perros ni sembrar malicia, pues este demonio anida en mi seno, en casa del vecino y en todo hogar pleno. Este es un demonio vestido de amigo, de amante, de padre, de rico y mendigo. Es este demonio, despiadado y estéril, quien desgracia y codicia hasta lo más débil. Es de odio su reino,
la envidia su fuerte, sus armas nuestras manos que, sin seso, ahogan lo pequeño, lábil e inocente. Qué terrible destino e inoportuna suerte nazar para vivir tratando de dar muerte, creando tramas y penas y recelos ocultos. No hay, llamándose hermano, nombre más difuso. Guardaos, niños, de él, de mí y de todos. No confiéis en nadie y dudad de todo, que anda el monstruo terrible por la cocina, diciendo que os ha hecho caldo de gallina. Ya está. Qué maravilla. Bueno, pero de punto. Bueno, pues como veis, creo que, vamos, nada que envidiar a Gabriela Mistral. Nada. Me parece, vamos, La impresionante. prosa de Amparo, bueno, tú te lees Profanación y estás leyendo esos terrores con esa prosa tan absolutamente maravillosa, y es que es como mezclar lo más hermoso del mundo con lo más terrible, y es una combinación, bueno, que te deja encogida. A mí me dejaba encogida, es brutal. Yo lo que he podido leer de Amparo, a mí cada vez que lo leo, me llevo las manos a la cabeza y me dan ganas de retirarme. Y digo, yo no tengo nada que hacer, pero si es que esto es inalcanzable. No me digáis eso, por favor, en serio. No, me no, digáis eso. pero es que vamos, es Si sobran totalmente libros serio. en el mundo. A No ver, los necesitan. desde la más profunda admiración, pero es que tiene ese aroma a cuento antiguo, a esa prosa tan bella, tan elegante, y te está contando una cosa tan dura y de una forma tan hermosa al mismo tiempo que para mí es inalcanzable, pero es que yo no lo he leído. Los cuentos, yo recuerdo a mi abuelo y a mi abuela contarnos los cuentos, y con esa idea del cuento terrible, ¿no? Ten cuidado con esto. O sea, es verdad que te daban esa idea de lo malo y lo bueno, no había medias tintas, ¿no? O todo era bueno, o todo era malo, pero no sé, tenías algo, más o menos tenías algo a lo que agarrarte, ¿no? O yo tenías algo a lo que agarrarte, y no se escatimaba en dolor, no se escatimaba en sufrimiento, y no se escatimaba en el concepto de la muerte. Exactamente. Y la muerte era algo que, lo que yo comentaba antes, que la infancia, la muerte, era algo que estaba ligado, y realmente es que no nos damos cuenta, ¿no? De que la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Es lo único que... Vivimos en una sociedad en la que la muerte es algo feo, la muerte prácticamente no existe, la hemos alejado. Pero antes no era así. Yo recuerdo en mi pueblo, por ejemplo, cuando se moría una persona, ¿no? Todos los rituales de esa preparación de la muerte. El difunto se lavaba en casa, se vestía con sus mejores galas. Normalmente hablo de hombres, pero da lo mismo, pero normalmente hablo de hombres porque eran las mujeres normalmente las que llevaban este cometido, estaban más familiarizadas con todo ello. Y luego yo recuerdo cómo se abrían las puertas de las casas, las portaladas de las casas, y se llenaban las casas de cirios grandes, de velas, que te iban conduciendo a la habitación del difunto. Y la habitación del difunto era la habitación donde vivían, donde todos los muebles apilados en los corrales, y luego esa figura tan tétrica, ¿no? De las lloronas, digámoslo así, ¿no? Esas figuras de esas mujeres arrugadas, viejas, encorvadas, ¿no? Estas lloronas que pagaban antiguamente, ¿no? Las plañideras, ¿no? Pues era algo parecido, ¿no? Llorando, todo ese dolor, ese desgarro, no sé, era algo que se te quedaba, y te dabas cuenta de que eras nada. O sea, te dabas cuenta de lo poquito que eres, cómo nos encerramos en nuestro mundo, nos encerramos en nuestros quehaceres cotidianos, y no nos damos cuenta de que estar aquí es un milagro. Y yo creo que antes éramos como más conscientes, teníamos la muerte. Hoy en día
hay un maquillaje de la muerte, un alejar la muerte, y la gente muere en un entorno de un hospital aséptico, eh, alejado de los suyos, alejado de tu gente. Los niños, yo veía a mis abuelos, los vi muertos y era una niña. Y son imágenes que siempre se me han quedado grabadas, las imágenes de mis abuelos en la caja, muertos, ¿no? O sea, y hoy en día, mismamente yo como madre, para mí es impensable, ¿no? Llevar a mi hija a un Sí. tanatorio. Entiéndeme, es que no se me... Lo aislamos totalmente. Es que para mí, como madre, mismamente, yo lo digo, es impensable, pero a lo mejor no teníamos que proteger hasta tanto, no sé. Creo que en el crecimiento personal hay que hablar de la frustración, hay que hablar del dolor, hay que hablar de la pérdida y hay que hablar de la muerte para valorar la vida Exactamente. y lo que hay. Exactamente. Además, este es un tema que hemos debatido nosotros mucho también en el monolito y sí que es cierto que hay que preparar a los críos para ese tránsito, ¿no? Porque luego serán adultos que probablemente tengan menos dificultades a la hora de enfrentarse a enfermedades, a ausencia, tal, de las que hemos tenido nosotros, por ejemplo, que es todo totalmente traumático. Perder a alguien o verlo enfermar es una situación descontrolada y caemos en ansiedades y caemos... Yo creo que deberíamos de no mantenernos tan aislados. Esto forma parte de la vida, es un proceso, la gente va a morir, hay ausencia y hay que intentar darle un toque de naturalidad. Lo que pasa es que lo que tú dices como madre, pues a mí me pasa, es complejo, porque siempre los quieres aislar de ese dolor, es inevitable, pero sí que es cierto que deberíamos de cambiar un poco el chip con ese asunto. A lo mejor hay gente que dice, jo, qué terrible, ¿no? No es que queramos poner a los niños en la piqueta, ¿no? No queremos hacerlo. Pero sí que hacerlo un poco partícipe de lo que es la vida con todo lo que conlleva. Porque yo creo que nosotros hemos fallado en ese sentido. Creo que somos adultos que no hemos podido gestionar eso y no lo gestionamos. El tema de la muerte para nosotros todavía es tremendamente traumático. A mí, por ejemplo, yo quizá porque lo viví de pequeña tan cerca y vamos, que no se cortaban un pelo, o sea, fulanito se ha muerto y te llevaban, ala, venga, ¿y dónde vamos? Vamos a ver al muerto. Y tú decías, perdona, tengo 7 años, yo me quiero ir a jugar. No, vamos a ver al muerto y luego te vas a jugar. Y luego te comes tu bocadillo con nocilla y tú dices, madre, o sea... Pero es cierto que, bueno, uno de los, el horror, yo creo que por antonomasia del hombre, es la muerte, en definitiva, porque representa lo más desconocido, lo más ignoto, y ya no tanto el hecho en sí de morir, sino el hecho de cuando la muerte se aproxima, el hecho terrible de la enfermedad, el hecho de no saber cómo vas a pasar ese tránsito, el hecho de no saber si hay algo más allá, todo eso, ese misterio, ¿no? Ese que envuelve, ¿no? en sí a la muerte, yo creo que es lo que a mí me provoca mucho miedo, mucha desazón. No, la he vivido de cerca, pero no... Claro, quizá por eso no queremos hablar de ello o no. Sí, siempre nos resulta como... Sí. Y leemos, ¿eh? Y nos gusta leer y escribir sobre ello, pero parece que desde la... Pero que se muera otro, ¿no? Sí, claro. Sí, desde la lejanía, desde la distancia, ¿no? En ese concepto de lejanía. Cuando en realidad vamos a morir todos y no tardando mucho, ¿no? Cada vez menos. Cada vez menos. Con todas las cosas que están pasando últimamente, ya no sé. Tenemos todas las papeletas. Ves que al final ya llevamos 1 hora y yo es que no quiero molestar mucho a Amparo. Te voy a dejar un par de preguntas. Nos pregunta Vicente si te atreves con un relato corto para Halloween. Esta pregunta es porque estamos preparando una especie de antología, ¿cómo se llamaría? Una especie de podcast, ¿no? De audiorelatos muy breves. Cada uno estamos escribiendo uno. Puede ser un relato de un folio. Se ha puesto como tope un folio. Puede ser un microrelato.
Bueno, tampoco te quiero atracar aquí en directo, pero te Bueno, dejamos No, la propuesta. sí, sí, atracamos a genial. Abercrombie, pues imagínate. Y sí, un folio máximo. Y como nos dice Frankie, que tiene razón, ¿no? Yo os voy a matar a todos, pues ya está así. En noviembre viene a Madrid, Frankie. Yo no digo más. Yo quería preguntarle a Amparo, bueno, no quería irme por lo menos sin preguntarle, porque a mí me ha saltado una noticia de una publicación el año que viene, si no estoy muy equivocada, tuya, dilatando mente, me ha saltado una noticia, no sé lo que puedes contar, lo que no puedes contar, no sé, si quieres A ver, contarnos algo. es un ensayo. Puedo contar que es algo de no ficción. Vale, Y, vale, y vale. tengo la enorme suerte de haber compartido espacio con mi hijo. Y con lo cual estoy pues doblemente entusiasmada, no solamente por el hecho de, bueno, pues de sacar algo que para mí es muy, muy complicado hacer algo de no ficción. Es una asignatura pendiente, me cuesta muchísimo no introducir, o sea, entregarme a un texto, digámoslo así, académico, ¿no? Y, y tratar de ser lo más objetiva posible y no tratar de no involucrarme. Entonces, bueno, no lo he conseguido, quiero que quede claro. Quiero que quede claro. Con lo cual es un ensayo en el que tenemos por ahí la voz maravillosa, la maravillosa voz de José, que es muy ecuánime, muy... Y luego está la voz de su madre, que es tan vehemente y interpela al lector. Entonces creo que es un ensayo, por lo menos los editores de Dilatando Mentes están muy, muy contentos. No solamente con el tema que tratamos, que eso no lo puedo decir. Aguantaremos. Es algo que no se ha tratado aquí en España, no se ha sacado. Queríamos ir con una propuesta potente, creo que lo hemos conseguido y luego sobre todo la manera de contarlo, porque ya os digo, está por ahí, ¿no? La voz del sabio. Y luego está la voz de su madre, un poco como Pepito Grillo. Y creo que queda muy bonito porque es ese contraste, ¿no? Y entonces el lector se va a encontrar con datos contrastados y tal. Y luego, por otro lado, esa voz en tercera persona que le va a interpelar. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué consideras? ¿Y tú tal? Entonces, yo creo que era muy bonito también meter al lector dentro de... porque cuando yo, por ejemplo, hago ficción, meto al lector y ya está, meto y quiero que participe y quiero que piense y a lo mejor este relato termina así, pero tú lo ves de otra manera y a mí eso me encanta. Pero claro, cuando te enfrentas a un texto de no ficción, pues no, pero no puedes. Pero pese a todo, yo lo he hecho y ha quedado, yo creo que, la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy expectantes porque salga ya y ya digo, Nosotros. hay esa mezcla entre José, tan academicista, y yo tan loca. Entonces, es bonito eso, ese contraste de los dos. Fíjate que yo creo que el ensayo quizá en este país es una asignatura también un poco pendiente, precisamente porque yo creo que a la gente le echa para atrás que sea únicamente académico. Yo creo que la gente, el hecho a lo mejor de lo que tú comentas, ¿no? De interpelar al lector y tal, yo creo que es lo que va a atraer a... Yo creo que cuando tú quieres, por lo menos es mi manera de pensar, yo que he trabajado, por ejemplo, con niños, por ejemplo, les he enseñado más cuando les he contado una historia Sí. que cuando les he tenido que contar el descubrimiento de América, iba Colón con las calaveras, o sea, Sí. no, yo creo que desde mi punto de vista te quedan mejor las cosas, yo creo, por lo menos es mi caso, Sí, las retienes mejor, cuando estás haciendo algo ameno, algo divertido, ¿no? Y estás educando, digamos de alguna manera lo de educar, no estás educando, pero bueno, estás mostrando una verdad que tú quieres
de la que tú estás exponiendo, evidentemente, un trabajo, pero yo creo que si se lo dices al lector, se lo cuentas como si estuvieras contando una historia y se lo haces ameno, yo creo que, porque es que hay ensayos muy buenos y son muy buenos y maravillosos, pero a mí por lo menos quizá no tengo el nivel intelectual suficiente, pero me resultan un coñazo. Tediosos, sí. Y cuando llevo 50 páginas digo, ay, señor bendito, y ya voy pasando páginas. Sí. Una lectura rápida, ¿no? Ya. Y ya te pones a mirar el índice, bueno, a ver qué me interesa, pues me interesa. Sí, ¿a qué capítulo voy? Pero yo creo que si cuentas una historia y la enlazas y pones ejemplos, y yo creo que eso al final engancha. A mí por lo menos me engancha. Entonces, digamos que hemos escrito un ensayo desde la visión que engancharía a una persona que no está acostumbrada a escribir ensayo, como es mi caso. Qué bien. Así que bueno, creo que bien, no sé. Ahora que ganas. Enviamos un abrazo a José, a ver si podemos charlar con él otro día. Y Bueno, con José coges tiempo porque José... hay que reservar, ¿no? ¿Hablas más que tú? No, pero que José es un pozo de sabiduría. Sí, O sea, por supuesto. José es increíble. Yo le digo muchas veces, hijo, ¿y todo eso? ¿Todo eso? Tú te dedicas a escribir y mientras tú escribes yo me documento. Digo, bueno, un abrazo también a José Ángel y Maite, los editores de Dilatando Mentes, que los admiramos también por aquí. Y bueno, yo quería ir metiendo el relato de JD, el texto que nos ha leído, pero nos han dejado un par de preguntas nuestros amigos de México. Bueno, una pregunta se puede contestar de manera breve, creo, y la otra a lo mejor no tanto. Te las voy a enseñar las dos. Pregunta el de Barán si Círculo de Lovecraft sacará algo nuevo próximamente. Yo supongo que sí. Y la segunda pregunta, cuidado. Amparo, ¿has notado una mejoría en la escritura en general, en los relatos que envían los autores a tu revista desde los primeros números a la fecha? Es decir, ¿la revista ha servido para que los autores se preparen más y se esfuercen en crear textos mejores porque sus relatos aparezcan en Círculo de Lovecraft? O sea, la revista como un reto, ¿no? Y lo pregunta porque quiere iniciar una revista y le gustaría lograr ese efecto en los autores latinoamericanos, pero no sé si es posible. Yo creo que sí. ¿Cómo lo ves? a ver, a la pregunta primera, vamos a sacar el especial de Algernon Blackwood. O sea, que estáis casi todos ahí dentro. Invasión. Y sí, o sea, pero no ha sido... es calidad, no hay más. La No, selección es objetiva, eso es. es calidad y además me han ayudado y yo he pasado los textos y no paso los datos personales, simplemente paso los textos, o sea, no hay... Y luego, bueno, al respecto de la segunda pregunta, pues hombre, desde las primeras revistas, a ver, si es que todo es prueba y error, si es que es todo en la vida, todo es prueba y error. Entonces, claro, las primeras revistas pues son revistas muy simples, los relatos que hay, pues bueno, no están mal, vamos a ver, en su momento nos parecían la leche en verso. Pero bueno, vas creciendo, yo creo que eso es lo bonito, porque si nos hubiéramos quedado con las ideas o nos hubiéramos quedado con el estilo de las primeras revistas o con los primeros formatos, pues en todo en la vida y la revista igual, hay un proceso, una evolución personal y eso se tiene que reflejar también en el trabajo. Entonces, creo que los textos que ahora aparecen, los relatos que aparecen en Círculo de Lovecraft, tienen una calidad muy alta y de hecho, bueno, pues hemos compartido páginas con escritores muy importantes, de mucha relevancia, que han querido estar ahí presentes o bien a nivel de ficción o no ficción, en entrevistas y creo que, bueno, que pues eso ha ido haciendo crecer el círculo y ya está.
pero eso es lo importante, es ir avanzando. Y al principio, hombre, uno no, depende, pero yo no partía con muchas expectativas, porque en definitiva fue un proyecto personal, madre-hijo, y entonces no se parte de, yo no partía de mucho. Lo increíble es que llevamos 6 años todavía y ahí estamos. Es cierto que, claro, que cada vez, claro, dilatamos más realmente las publicaciones de las revistas, quizás, bueno, porque nos gusta hacerlas mejor, cuidarlas más, ya que yo, por desgracia, no puedo pagar a los autores que participan en ella, que para mí es una espina que tengo que no soy capaz de quitármela y me siento muchas veces os lo juro, se me queda este mal sabor de boca de no poder ofrecer aunque sea algo simbólico, un montante económico a los escritores que hacen posible la revista. Pero es que, bueno, nosotros abrimos un Patreon y no sé si llegamos a juntar 2 euros. Entonces ya me contaréis, o sea, es que no, o sea, no tengo posibilidad. Claro. Para mí sería grandioso algún día poder sacar la revista en físico. Y para mí sería grandioso algún día poder, ya os digo, que fuera algo simbólico, fueran 30, 40 o 50 euros por relato. Pero es que sin el trabajo de estos autores no habría nada. Bueno, Y yo pero para mí tienes que pensar también que la revista ya tiene una trayectoria, ¿no? Y realmente salir en ella es ya un prestigio, ¿no? Y un valor añadido al que Lo que yo empieza, eso es ¿no? lo único. Ya, sí, está muy bien. Es lo único que yo puedo ofrecer. Es lo único que yo puedo ofrecer. Que no es poco. Vamos, yo ya te Tratar digo que de- yo he salido 2 veces y las 2 veces he pegado botes, o sea, botes literalmente de alegría. Es Es que, lo único que puedo ofrecer, tratar los textos con cariño y no puedo ofrecer más. Y ya por mi Dios. sueño, pues sí, mi sueño sería poder sacarla en físico. ¿Por qué? Porque si yo la puedo sacar en físico, significa que tengo dinero para poder sacarla en físico y en esa sacada en físico, mal dicho, pero en esa sacada en físico de la revista podría pagar a los escritores. Porque mmm, que te digan qué bueno eres, qué majo, qué bien lo haces, qué tal, qué cual, está muy bien, pero ¿entendéis, no? Es complicado, es complicado. Y Pero que Pero bueno, bueno, no, a la pregunta, que sí, que depende de las expectativas que uno se ponga al principio, yo creo que hay que ir dando pequeños pasitos, y bueno, y una cosa va llevando a la otra y ya está, y si está de que el proyecto dure y perdure y de crecer, pues va a crecer. Y ya está, yo he visto, en estos 6 años, he visto revistas que han salido, han hecho un par de números y han volado. Y yo creo que en todo lo importante es la constancia y permanecer ahí, contra viento y marea, permanecer ahí, ahí, ahí. Bueno, unas veces sonarás más, otras veces sonarás menos, pero ahí estás. O sea, es innegable. Nosotros antes no nos consideraban ni revistas, no nos metían en revistas, no nos metían en nada. Y hombre, yo creo que pues es eso, es la paciencia. Yo creo que la paciencia todo lo alcanza, la paciencia todo lo consigue y ser paciente en la vida y trabajador, y ya está. Así que está. no hay fórmula, no hay fórmulas mágicas, es trabajo, constancia y eso, y paciencia, así que las cosas no ¿Necesitas es... de publicación de impresión bajo demanda tipo Amazon? Pues no lo había pensado. lo que pasa es que de formato revista en Amazon no sé cómo, no sé qué No, tamaños tiene de No, en Amazon. Amazon creo que no se puede. no había O pensado en eso. le No. tendrías que dar un formato de libro. Ya. Mm, Es que entonces perderíamos también nuestra esencia. Nosotros siempre hemos querido hacer ese tipo de revista semiprofesional, digámoslo así. Aunque pueda parecer absurdo, pero siempre queríamos ese tipo de revistas que se nutrían de relatos y de historias fantásticas, ¿no? Y perderíamos, ¿no? Ese aplomo de fanzine, ¿no? Como tal. sí, Si lo Correcto. sacas el libro, ya pierdes esa magia, ¿no? De esas revistillas, ¿no? Que salían por poquito dinero y que a la gente le servían para
amenizar su tiempo, ¿no? Y evadirse de sus problemas y de sus cosas. Y yo creo que eso no me gustaría que se perdiera, ¿no? No sé, no he planteado lo de Amazon, no me lo he planteado, no me lo he planteado. ¿Y una novela te has planteado? Mía, Sí, claro, que la escribas tú. sí, por ahí tengo, ya estoy en ello. Amparo no para. Eso es Pero sin exclusiva, ¿eh? terminar ninguna. ¿Eh? ¿O has terminado alguna que hayas descartado porque crees que no Tengo tenía una, nivel para ti, por lo menos? a ver, tengo una que la estoy revisando porque es muy bizarra, muy... Eso es lo que nos gusta a nosotros. Ediciones Pero, Monolito, hay que sacarlo. pero no sé, no termina de... No sé, es muy... a ver, enraizado indudablemente con todo lo extraño, ¿no? Y de buenas a primeras y desde que me están hablando y bueno, bueno, es muy rara, es una novela rarísima que además fui haciendo por entregas porque en principio era un relato, pero luego tenía que hacer la novela que era para un grupo metalero y sí, se supone que era una novela que iba a acompañar a un disco. Y luego ni salió el disco ni salió la novela, todo se quedó en agua de borrajas. Y bueno, yo a ratitos la voy revisando, voy cambiando. Tampoco quiero que pierda su esencia, porque aunque es rarísima, es una cosa que quizá no me define ya, sí me definía en aquel momento. Entonces, bueno, pues tampoco quiero que pierda su esencia, ¿no? Porque pues que está bien revisar, está bien las correcciones, está bien, pero ya muchas veces me pasa muchas veces, ya entregas un relato y ya muchas veces le digo a los editores, mira, ya no lo reviso más, porque al final me quedo sin relato, porque empiezo a correr. Y bueno, y eso está ahí, pero luego sí, tengo ya el este de una novela y que no sé cuándo saldrá. Es que tengo por ahí una novelita también ambientada en Galicia, tengo muchas cosas por ahí inconclusas, a medio camino, tengo muchas cosas, muchos frentes ahí abiertos, pero bueno, no sé si algún día verán la luz o no, o se quedarán ahí en un cajón y luego mi hijo, cuando ya, después de muerta, las publicará y Se forrará como dijo y el se hará con Santi. todos los derechos de Bueno, sí. del yo, Yo estoy y seguro, esa es la herencia que le voy a dejar. seguro que se van a publicar, pero si no se publican, tú pásamelas, que yo las quiero leer. Ediciones Monolito, Que yo la publicaré. Bueno, publicar no fíchala. sé, pero leerlas las quiero leer. Sí. No, ya, claro. Pues si me permitís, vamos a meter el relato de JD, bueno, el relato de HP Lovecraft, que es creo que el gran leitmotiv, ¿no?, de la revista Círculo de Lovecraft. Y uno de los textos más icónicos del autor de Providence era La llamada de Chulu. Bueno, JD nos ha pasado un fragmento, no es el relato entero, son 10 minutos y lo vamos a pasar porque ya sabéis que aquí nos gusta leer cositas. Pues ahí va, vamos a ver si se escucha, espero que lo podáis escuchar. Vamos a darle aquí al play. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vamos a usar el plan B, JL. Vivimos en Pon una el isla móvil de en plácida silenciamiento ahora mismo ignorancia, y ya está. rodeados por los negros mares de lo infinito. Y no es nuestro destino emprender. Os prometo que Nunca ayer va a probándolo se oía funcionar. perfectamente. Claro, pero eso era cuando eran pruebas. Vamos a ver. Porque llame otra vez por teléfono y lo lean directo. Sí se escucha, dice Oli. Ah, o sea que solo no lo escuchamos nosotros. Ah, Se oye bien, pero estamos con ustedes de pisándolo. fondo. Vale, pues Pues a callar. nos vamos a silenciar y vamos a poner el audio. El caso es que yo lo puse para que lo escucháramos nosotros también.
Dame un segundín, sería la llamada. Bueno, pues en teoría está bien. Vamos a ver si silenciándolo se escucha y si no, bueno. El problema es que como yo no lo escucho, no puedo pasar el texto. Hola, Juan. Bueno, hemos hablado de niños y vamos a poner la llamada de Juanito. Me ha parecido chulo. Venga. Venga, bueno, lo voy a poner para que lo escuchéis y si no lo escucho yo, pues nada, dejamos el texto aquí congelado. Al menos vais a escuchar la voz de JD. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largas singladuras. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, no han causado mucho daño hasta la fecha. Pero algún día la unión de esos conocimientos dispersos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que ocupamos en ella. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva era de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En mi caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, desde luego, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido a su vez no revelar lo que sabía, y que si no hubiese muerto repentinamente, habría destruido sus notas. Tuve conocimiento de este asunto por primera vez en el invierno de 1926 a 1927, a la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad vastamente conocida en materia de antiguas inscripciones, y a él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras circunstancias de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había fallecido mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto, en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, influida por el rápido ascenso de una cuesta en exceso empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para discernir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas, y algo más que dudas. Como heredero y albacea de mi tío abuelo,
viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podían tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolví buscar al extravagante escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, sin duda de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión. Pues, aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. Y la mayor parte de los dibujos parecía ser, ciertamente, alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una mente enfermiza hubiese podido imaginar. Si digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré la esencia del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de rudimentarias alas, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se adivinaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras «El culto de Cthulhu», escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en 2 secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925. Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence, Rhode Island. Y la segunda: Informe del inspector John R. Legras, calle Bienville 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves, relatos de sueños curiosos de diferentes personas, o citas de libros y revistas teosóficos, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencias a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos, como La rama dorada de Fraser, y el culto de las brujas en Europa Occidental, de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto nervioso y presa de gran excitación, había visitado al profesor Angel con el singular bajorrelieve de arcilla
entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta de visita se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba lejanamente emparentado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Flor de Lis muy cerca de esta institución, era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba tan solo raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco se había ido retirando de toda actividad social. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente modernidad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío, como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades. Y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge, o Babilonia guarnecida de jardines». Y comenzó a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. Muy bien, pues bueno, vamos a... Buenas tardes. Bueno, quiero pedir perdón porque, bueno, sobre todo a Amparo, a Lorena y a Demian, que hemos estado aquí en silencio sin ¿Por qué? poder escuchar nada. Espero No, yo que sí que lo he lo escuchado, hayáis podido escuchar. ¿Tú lo has escuchado? Claro, por el tuit. Sí, claro, por el Ah, tuit. vale. Claro. Bueno, pues pido disculpas. Tampoco hemos podido pasar el Por texto no porque haberlo es que escuchado no yo, tenía la ¿no? referencia del audio. Pues bueno, un texto canónico, ¿no? de Lovecraft. Esperamos que os haya gustado la narración de JD. Espero que se haya escuchado bien porque hacía una cosa un poco extraña el Sí, no, ecualizador. se ha escuchado Sí, muy se ha bien. oído bien, se ha oído bien. Y bueno, pues para no extendernos más, solo voy a poner otra vez la pregunta de Ronin que insistía un poco en la duda que tenía, ¿no? Si Amparo, si crees que la revista ha influido en la mejora de calidad de los textos que envían los autores. Es un poco ponerte ahí en el compromiso, ¿no? Sí, sin nosotros no mejoraría. que indudablemente, claro que se mejora y además hay un pique sano. Con Roma. O sea, y no solamente buscas parecerte al lado, digámoslo así, sino también tener una idea novedosa, una idea que llame la atención, porque muchas veces ya no es las cosas que cuentas, o sea, cómo se cuentan las cosas, sino también qué es lo que estás contando, ¿no? O sea, también a lo mejor hay escritores que no son, pues porque la escritura es un trabajo, es un trabajo de una maratón y es un trabajo de vida. Y, y bueno, y a lo mejor no tienes esa calidad, pero a lo mejor tu idea es aplastante, entonces también puede tener cabida, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y yo creo que cada número hay que ir buscando cada vez más la excelencia y ya está. Y yo sí creo que los autores aprenden mucho, ¿no? Cuando
es lo que hablábamos un poco de las antologías de autores, la revista un poco funciona así. O sea, Sí. aprendes de lo bonito de cuando sale la revista es cuando los mismos compañeros a sí mismos, o sea, a los demás los jalean. Jo, me ha encantado tu relato, jo, vaya idea novedosa, jo, tal. Eso es una maravilla, ¿no? Yo creo que esa camaradería que se establece entre los propios autores, y yo creo que eso es impagable, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que yo me llevo como editora de la revista, la satisfacción de decir, creo que les he dado un mínimo de posibilidad de que presenten su trabajo al mundo y de que la gente tenga la posibilidad de leerlos, ¿no? Que muchas veces no compramos un libro y no disfrutamos de las artes, ¿no? Las artes mágicas de los escritores, pues porque a todos nos gustaría tener un presupuesto ilimitado para libros, pero la realidad es la que es, no lo tenemos, y muchas veces tienes que hacer malabares para llegar a final de mes, por no decir todos los meses, y tienes que priorizar, y tú priorizas, lo primero es tu familia, tus hijos, que la cesta, o sea, que esté la nevera llena, y a lo mejor no puedo comprar el libro que me gusta, o no puedo. Bueno, pues siempre hay esa posibilidad de acceder a buena literatura a través de este tipo de publicaciones que están ahí y que, bueno, que yo creo que nos enseñan y nos ayudan también a si basamos esas revistas en hacer monográficos, digamos así, de autor, no solamente estás motivando al que quiere participar en la revista a que lea a ese autor, a que desentrañe un poco, ¿no? las clavijas, ¿no? Y los entresijos de ese autor, para que a su vez, basándose en ese autor o en sus obras, cree también, indudablemente, y haga su propio metaverso, sino que bueno, que estás ayudando y favoreciendo a todos los lectores también para que se animen a escribir también, para que se animen a leer, porque hay muy bueno, porque no todo lo que se publica es bueno. Exactamente. Y no todo lo que no se publica es impublicable. Hay muchos factores que tienen que darse, es complicado publicar en nuestro país, creo yo, y se tienen que dar muchos factores, pero no todo. No se es más escritor por publicar y menos escritor por no publicar. Yo siempre pienso que la meta, toda nuestra meta, para mí por lo menos, es que las historias no queden en el disco duro de mi ordenador, que las historias no se queden en el papel, que las historias traspasen, que lleguen. Hay muchas maneras de hacer que las historias lleguen, que las historias traspasen. Por ejemplo, cuando J.D. Martin lee, esas historias llegan, esas historias traspasan. Es otra manera de ayudar a la gente con los podcasts, con estos programas también, ¿no? De adentrarse también indudablemente en el mundo literario. Y bueno, y las revistas, pues estas gratuitas, pues es otra forma también. Y claro que yo, vamos, sí que creo que hay un avance, es que siempre tiene que haber un avance, es que en la vida vas avanzando, avanzas como persona, y es lo que he repetido, y vas avanzando en general, y ya está, y ya está, no sé, es que no sé. Nos dice, lo siento, es que no es fácil conversar con una figura como Amparo. Supongo que se refiere a que no es fácil tenerte a mano, y aprovechando la ocasión, pues no quería quedarse con las ganas de preguntártelo. Pues nada, no me como a nadie, que no me como a nadie yo. Lo que pasa es cierto que cada vez tengo menos tiempo para... Antes a lo mejor dedicaba más tiempo a hacer reseñas, como tú comentabas, que tengan un montón de libros. Yo antes dedicaba mucho tiempo a las reseñas, ahora la verdad es que cada vez se lo voy dedicando menos. Bueno, pues porque realmente si me quiero centrar en la revista o me quiero centrar en los proyectos personales, y que también son importantes, porque tú quieres ayudar a crecer y quieres que la gente crezca también contigo, pero también tú quieres de alguna manera aportar.
Entonces, bueno, pues ya no puedo hacer tantas reseñas como hacía. Ahora quizá pues soy muy selectiva a la hora de elegir los libros. Yo a lo mejor no me he vuelto más snob, no va conmigo, pero sí es cierto que soy más selectiva. Antes me leía cualquier cosa, entre comillas, lo de cualquier cosa, pero sí me he llegado a leer cosas que me han roto la cabeza, porque ha habido de todo, pero es bueno también, pero ahora sí es cierto que a lo mejor elijo el libro que quiero y ya trabajas de otra manera, pero no dispongo del mismo tiempo que antes disponía. Antes a lo mejor contestaba todos los mails que llegaban al círculo, ¡ay, deprisa y corriendo! ¡Bum, bum! Yo era una cosa, o sea, siempre estaba haciendo muchísimas publicaciones a nivel del círculo, pero claro, ya llega un momento que tienes que priorizar. En definitiva, somos mi hijo y yo. Y mi hijo tiene su trabajo, tiene su vida, tiene sus cosas, y yo tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mis cosas, mis proyectos personales. Entonces, bueno, todo va en función de lo que se puede y siempre sin olvidar que esto lo haces porque quieres, porque te gusta, por pasión. No recibes nada a cambio más que la retroalimentación de la gente, que no es poco, y bueno, y vas haciendo las cosas como puedes, ¿no? O sea, pero por eso digo, no me como a nadie, no me como a nadie lo de la figura. Me ha parecido. No, se refería a eso, sí, dice que se refería a eso, ¿no? A que quería aprovechar que te tenía hoy a mano para preguntarte. Y bueno, pues no sabes cómo me identifico con todo lo que has dicho, porque a mí me pasa un poco igual y al final sí tienes que priorizar un poco. Bueno, pues no te queremos robar más tiempo, lo vamos a dejar aquí. Creo que volveremos la semana que viene con un programa que va, no sé si lo podemos decir, pero bueno, va a tratar sobre guiones. Eres el jefe. ¿Cómo? ¿Qué has No, dicho? que eres el jefe, Ah, que tú eres el jefe. Sí. Tú sabrás si lo Guiones, puedes decir. pues por eso te digo que es que no lo sé. Creo que sí, pero Ya, bueno, pues ya lo está, iremos dilo. anunciando Así me durante la entero semana. yo. Y nada, ha sido un verdadero placer y como dije, y es así, un lujo y un honor tenerte aquí, Amparo, porque Muchísimas ya, gracias a vosotros, en serio, muchísimas gracias. Y siento a lo mejor haber sido tan pesada muchas veces que, pese a estar mal de la bueno, garganta, imagínate, si estoy es, bien de la garganta. eso es lo que me tiene a mí, que te estamos haciendo trabajar de más y bueno, pero bueno. No os preocupéis, pero es un placer. Siempre hablar de las cosas que a una le apasionan y que a una le gustan, siempre es un placer. Entonces, bueno, si no sacas un ratito para estas cosas, pues dime tú a mí, ¿no? ¿No sacas un ratito para fregar? Pues sí. para planchar. Se Y- sabe. Entonces, si sacas un ratito para eso, sacas un ratito para esto. vaya, y nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Yo me he quedado con ganas de preguntar más cositas, pero bueno, para así te Para emplazamos otro para día. otro programa. Así Exactamente. tiene que volver. Vale, ya recuperada de la voz, ¿eh? Lo Muy prometo. bien. Pues eso, Muchas gracias, de muchísimas verdad. gracias y Gracias a vosotros. gracias también Así. a todos los que habéis estado por aquí comentando. Esperamos que os haya gustado el programa. Nuestra intención era hacerlo más cortito y ya llevamos hora y 3/4, pues no hay manera. Abrazo a todos y nos vemos. Chao. Chao. Chao.